Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, el espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Yo soy Marcelo Albuja y hoy tengo el gusto de conversar con Juan Fernando Ponce, gerente general de Blue Card, una empresa con más de 21 años cuidando lo más valioso, la salud de las personas y de quienes más aman. Blue Card se ha posicionado como un referente en asistencia al viajero y salud internacional, con atención 24/7 y una red médica de primer nivel en todo el mundo. Bajo el liderazgo de Juan Fernando, la empresa ha logrado algo que pocas consiguen: combinar cercanía, innovación y excelencia en un sector donde cada minuto cuenta. Juan Fernando, bienvenido a Negocios de Mentes, ¿cómo estás? Marcelo, un gusto estar aquí contigo acompañándote y gracias por la invitación. Juan Fernando, haciendo la investigación para esta entrevista, me dicen que te gustan mucho los deportes, especialmente el trail running y el ciclismo. Esos son deportes de resistencia, de muchas pendientes, de subidas, de bajadas. ¿Qué te ha enseñado el deporte sobre el liderazgo? Bueno, la constancia. Yo creo que uno de los factores importantes para poder cumplir las metas que uno se traza es la constancia, la disciplina. Eso, cuando yo comencé a hacer deporte, sí me empezó a cambiar un poco el carácter y la templanza que uno tiene que tener para poder llegar a la meta. Tú sabes que en la vida hay unos altos, bajos, unos picos enormes y unas bajadas impresionantes, Ujú. y eso trasladado al trail es lo que más me apasiona. Y obviamente cuando salgo de uno de los huecos, sea por el deporte, sea en la vida profesional o en la vida personal, y vuelvo a la cima, es cuando uno más satisfacción tiene. ¿Qué te hace volver cuando caes en uno de esos huecos, de uno de esos baches, no solo en el deporte, sino más bien en la vida profesional? La fuerza. Yo creo que es la fuerza que cada persona tiene y que uno tiene que aprender a explotarla y a sacarla, porque muchas veces uno se siente totalmente derrotado. Eh, y obviamente tienes que trabajar en ti primero para que luego puedas empezar eso a exteriorizar al resto de gente y puedas transmitir esa fortaleza para que la gente también continúe, porque tanto en la parte personal como en la parte laboral, sentimental, de amistad, con la gente que te rodea, si no transmites esa fuerza, no transmites lo que tú tienes interiormente, no hay nada que te pueda acompañar. Aparte del deporte, ¿tienes algún hábito, rutina que te permita justamente estar fuerte para solventar los problemas del día a día? Yo creo que el deporte. Ese es el fundamental. Yo creo que el deporte es vida. Es algo que te ayuda a mantenerte mentalmente y físicamente estable. Yo, por ejemplo, cuando tengo muchísima presión o tengo algún problema muy grave, serio, trato de salir a correr, trato de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, porque eso a la final como que bloquea la mente de los problemas y te ayuda a pensar mucho mejor. Es muy difícil a veces, pero no hay que dejar de intentar. Yo, por ejemplo, he pasado una etapa los últimos 2 años complicada, compleja en muchos sentidos, y el deporte es lo que me mantiene Mm. activo, me mantiene estable, me ayuda a seguir. Y obviamente ya llegas a un punto donde dices, ahora sí voy a ponerme otro objetivo en la parte deportiva, por ejemplo. Ahora sí quiero volver a hacer lo que hice hace 10 años, hace 15 años, y vuelves a comenzar y otra vez. ¿Y tú compites o solo sales a correr por... No, sí hago carreras en competencias, ¿Cuál fue la pero última? la última importante fue Le Chappebel en Francia, que fue una competencia de 85 kilómetros con 7,000 metros positivos y 7,000 negativos. Wow. Creo que esa es una de las más duras que he hecho, no tanto en distancia, sino más en altimetría, lo difícil que fue el terreno y la que me ha quedado en la cabeza porque me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Eres muy competitivo? ¿O lo Sí haces? soy súper competitivo, pero no, o sea, creo que no soy de las personas que le gusta llegar a ganar y estar en podio. Más es conmigo mismo. Ujú. Es llegar a la meta y llegar lo mejor que uno pueda, porque este tipo de carreras
sí te desgastan y te desgastan bastante. Entonces, mi intención siempre es llegar a la meta y llegar bien. No competir con otra gente. En la parte deportiva. En lo otro sí, sí soy bastante competitivo, sí. Sí. Tú empezaste como broker y luego diste el salto hacia crear una empresa de medicina prepagada. ¿Por qué dar ese salto? A ver, mi primer trabajo fue como broker de seguros. En la empresa que comencé duré 1 año y un poco más y me di cuenta que yo no servía para ser empleado. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Esto fue en el año 91. En el año 92 formé mi propio broker con un par de socios y a lo largo del tiempo, hasta el año 2000, más o menos, éramos uno de los 15 principales brokers del país. En el año 2003 me proponen hacer una empresa de asistencia, que en esa época era totalmente desconocido, y yo lo tomé, la verdad, como un hobby, no como algo que iba a ser grande, que me iba a cambiar la vida, y acepté. Obviamente lo que sí tuve la precaución es de mantener todos los temas legales en ese momento, constituir la compañía, hacer las facturaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Al año y medio, la persona que me propuso tuvo que dejar la compañía por temas personales y yo compré ya el 100% de la compañía. Y en ese momento las cosas empezaron a cambiar drásticamente porque ya empezaron a pedir seguros de asistencia cuando la gente viajaba a España. Ahí es cuando la compañía empieza a dar un salto importante, porque fue el primero en el mercado aquí en el Ecuador que sacó este producto que requerían los consulados y ahí es cuando la compañía se triplica en tamaño. Pero obviamente eso también conllevaba a que me lleguen problemas que yo tampoco tenía previsto. Eso ocasionó que me toque vender el broker. ¿Por qué? Porque yo era frente al mercado juez y parte con ciertos clientes, entonces tuve que salir del broker, vender la cartera, vender la compañía y quedarme únicamente con Blue Card. A lo largo de ese tiempo entró gente también como accionista y que trabajaba en la compañía, que también impulsó muchísimo el crecimiento de Blue Card, hasta el año 2017, que éramos líderes del mercado ecuatoriano, teníamos más del 60% del mercado de asistencia médica en viajes. Y en el año 2017, 16-17, sale la ley que regulan a las compañías de salud y de seguros que venden asistencia médica. Con esta ley, y yo conocedor del tema de seguros, sabía perfectamente que la parte de asistencia en viajes, que es una forma como la gente lo llama, y siendo que sus componentes del producto, la mayor parte es médico, es decir, yo compro una asistencia en viajes, ¿por qué? Porque si voy a salir fuera del país, claro, si me enfermo, alguien me tiene que cubrir. Así es. Alguien está asumiendo un riesgo sobre ese producto. Eso significa que estaba dentro de la ley que salía en el año 2017. Transformamos la compañía en el año 2017, incrementamos el capital a $1 millón, que es parte de la exigencia de la ley, y empezamos con el proceso de aprobación de los productos, porque la ley viene con todos sus caramelos agridulces, entonces teníamos que también aprobar los productos. Empezamos ese proceso con el ACES, que es la Agencia de Calidad y Aseguramiento de la Salud, y nos tomó alrededor de 2 años hacerles entender que la parte de asistencia en viajes debe ser controlada, tiene que haber una autorización por ellos, porque todo esto está dentro del segmento de la salud, hasta que finalmente entendieron y nos aprobaron. Y luego pasamos a una batalla más grande todavía,
que era hacerle entender a la Superintendencia de Compañías, quien es la que regula, controla a todo el sector asegurador y de salud prepagada, hacerles entender que también era un producto y que ellos tenían que aprobarlo. Me terminaron aprobando 3 años y medio después. De ahí, en todo este interín, Sí. acuérdate que llegó la pandemia. Claro, 2020. Cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos en un crecimiento importantísimo, porque estábamos vendiendo más del 35% de lo que se había vendido en el 2019. Llega la pandemia y obviamente no había cliente que viaje. La gente deja de viajar. La facturación me bajó a menos 100,000, creo, porque hubo que anular, porque a la gente no viajaba. Y obviamente esa fue una de las pruebas más difíciles que la compañía pasó, porque no había un horizonte al cual uno podía mirar. No sabíamos si mañana íbamos a seguir. Claro. No sabíamos si la pandemia iba a durar 4 meses. Me llegaban a mí las noticias de amigos que estaban en España, de colegas que estaban en España, y no había ningún futuro muy prometedor porque las cosas estaban muy, muy complicadas. Nadie sabía qué es lo que se tenía que hacer siquiera, porque todo era prueba y error. Antes de avanzar ahí, Juan Fernando, sería importante que demos contexto a la audiencia de qué hace Blue Card y cuáles son sus productos principales. Y luego volvemos a la pandemia. Perfecto. A ver, Blue Card, su negocio principal siempre fue la asistencia médica para viajes. ¿Sí? Clientes que viajan al exterior, que requieren una cobertura médica en caso de que se enfermen en el exterior. Nosotros contamos con una red a nivel mundial, trabajamos 24/7, que eso desde el día 1 ha sido nuestra filosofía, y buscamos dar una respuesta inmediata siempre a los clientes. ¿Sí? Esa es la línea principal que se ha desarrollado durante 21 años. El año pasado iniciamos un nuevo proyecto que se llama BlueMed, que es una cobertura de asistencia médica internacional de gastos mayores, la cual tiene el respaldo de un muy buen reasegurador, que es Hanover, y adicionalmente de toda la red que nosotros hemos consolidado a lo largo de 22 años. Esto es acuerdos con hospitales y con redes mundiales en España, redes en Estados Unidos, hospitales de primer nivel, y estamos enfocando mucho este producto a España, porque vemos que allá sí tiene una diferencia importantísima el tema de comunicación, el desarrollo tecnológico que tiene, los procedimientos que aquí en el país no los hay. Y eso puede cambiar mucho el resultado que pueda tener un cliente nuestro frente a una enfermedad que considero yo muy personalmente que puede estar al nivel o mejor que en los Estados Unidos. Porque el tema de entender y el tema de poder comunicarte normalmente con un médico y que el médico te entienda, porque el latino es mucho más sentimental en sus cosas. El americano es totalmente diferente, es una cultura muy diferente a la ecuatoriana. Y cuando uno se atiende en los Estados Unidos, uno pasa a ser un paciente más. Eso en España no pasa. Y lo que buscamos es que la gente un poco busque más el llegar a un país donde sabe que la atención es de primera, que sabe que tecnológicamente hablando está en el top del mundo, al igual que Estados Unidos y que otros países en Europa, pero que la gran diferencia es la calidez que va a tener en todo el tratamiento. ¿Sí? Ahora, volviendo al 2020, ¿cómo
ahora que ya sabemos qué hace Blue Card, está clarísimo, si la gente deja de viajar, deja de comprar tu producto. ¿Cómo sortearon el 2020? ¿Cómo salieron de ese hueco tan grande? A ver, los primeros 2 meses con el día a día, siempre esperando que cuando amanezca va a ser un día mejor. Y poco a poco las cosas fueron cambiando, tuvimos que hacer muchísimos recortes de gastos, nos volvimos eficientes, reducimos muchas cosas que se reprocesaban. Logramos llegar a una eficiencia que es lo que hoy por hoy nos ha ayudado a mantenernos y a empezar a crecer con otras líneas de negocio. Y entendimos que no necesitamos estar físicamente en una oficina, que la eficiencia de la gente va mucho más allá porque se puede trabajar desde un lugar como la casa o otros lugares, y un poco empezó a cambiar el concepto de la compañía y la visión que teníamos hacia un futuro. Es por esto que empezamos con nuevas ideas, empezamos a tratar de generar otros negocios, otras líneas de negocio, porque sabíamos que si el día de mañana pasa algo a nivel mundial o algo que afecte directamente a la gente que viaja y que busca viajar asegurada, nos iba a volver a afectar. Entonces, la idea es, desde el 2021, diversificar en otras líneas de negocio, no tener todo en un solo lugar, para que si algo afecta a una línea, tenemos las otras líneas de negocio que nos permitan seguir adelante. Tanto es así que tenemos BlueMed. Este año iniciamos con BlueCare, que es un producto masivo, que eso a mí me ha dado una sorpresa porque pensábamos que el desarrollo de esta línea iba a ser durante el año. Fijamos un presupuesto que para nosotros era alto y ya lo cumplimos este mes. ¿De qué trata este producto? Es un producto de asistencia, de atención integral hospitalaria para una capa social baja, con un costo bajo, que se lo vende a través de una fuerza de ventas y que tiene ciertas coberturas ambulatorias. A la gente le ha gustado y hoy por hoy es un producto que está creciendo y que está creciendo muchísimo. Entonces la compañía ya empieza a diversificar en productos masivos. Empezamos ya a atacar cierto tipo de clientes en el sector financiero, que es donde se aglomeran normalmente estas grandes masas. Tenemos el producto internacional, que es un producto, la parte BlueMed, que es un producto de gastos mayores, donde puedes llegar a un segmento medio-bajo, porque el producto está pensado como base irse a atender en caso de una enfermedad grave en España. Los costos en España son más económicos que en el Ecuador, y eso significa que puede estar al alcance de mucha gente que no tiene recursos importantes para contratar una póliza o un contrato de gastos mayores. Te hablo de que podría estar en alrededor de $40 mensuales una cobertura de 2 millones para una persona de 45 años. Ahora, ¿el mercado de BlueMed es un mercado que está en el Ecuador o son los migrantes que están en España, por ejemplo? Es un mercado que está en el Ecuador. Ok. Porque esto se tiene que contratar en el Ecuador. En el Ecuador. Ok. ¿No les sirve a los migrantes? No. Ya. O sea, ¿un migrante podría contratar acá para su familia? Sí. Sí. Eso sí, pero no es un target que nosotros tenemos visto, porque lo que nos interesa es que la gente esté aquí. ¿Qué canales utilizan ustedes para llegar al mercado? Empecemos por Blue Card, es decir, su principal producto. ¿Cómo venden ustedes el producto? Ese producto lo vendemos a través de los brokers de seguros y a través de agencias de viajes. Esos son los dos canales más importantes. Luego tienes nuestra página web, la venta directa, las promociones y publicidad que sacamos en redes sociales, y que hay clientes que van directamente a la oficina, pero
lo importante está en brokers de seguros y agencias de viajes. Entonces, ¿el producto cómo funciona? Yo me quiero ir a Estados Unidos, España, a México, a cualquier país, contrato el Blue Card y ¿qué nomás me cubre este seguro? Contratas por el tiempo que dura tu viaje. Correcto, supongamos que voy 15 Pagas días. lo justo, pagas por los 15 días y te cubre cualquier enfermedad no preexistente que tengas durante el viaje. ¿En cualquier país o en la mayoría de países? En cualquier país del mundo. Obviamente tenemos productos que te cubren en cualquier parte del mundo, que puedes viajar a cualquier lugar. Hay otros productos que son más económicos, que ya te limitan y te dicen solamente puede ser Latinoamérica, no puede ir a los Estados Unidos, por ejemplo. Y hay otros que te dicen está enfocado hacia Europa, sin que eso limite que pueda ir a otro lugar. Porque muchas veces tú sabes, te vas a algún lugar y si es que ya estás cerca del África, capaz que te vas un fin de semana. Entonces no es que esté limitado a un solo sitio definido, sino que es una cobertura más geográfica que otra cosa. Ahora, desde el punto de vista de negocio, ya no tanto del cliente, ¿cómo construyes tú esta red a nivel mundial? ¿O eres parte de alguna, entre comillas, franquicia? O sea, ¿cómo vas construyendo esta red para que yo, si me voy a México o a España, tenga cobertura? A ver, en el año 2011, nosotros teníamos contratado a una empresa que tenía conformado una red a nivel mundial. Pero el nivel de servicio que nosotros buscábamos era diferente. Y lo que hicimos fue en el año 2011 empezar a construir a través de una empresa hermana de Blue Card, que se llama Planet Assist, a construir la red a nivel mundial. Y durante estos últimos 11 años hemos logrado tener una red muy robusta. Hemos logrado tener y desarrollar servicios que son diferentes, por ejemplo, el tema de la telemedicina, que costó mucho porque la gente no estaba acostumbrada, ni siquiera la gente que era parte de, o que es parte de Blue Card, ni la gente que es parte de Planet Assist. Todo el mundo tenía una resistencia al tema de la telemedicina. Y hoy por hoy, desde el 1 de julio, por ejemplo, ya sale una nueva plataforma con nosotros, donde ya podemos medir a través del teléfono, sin necesidad de una app, el estado del cliente solamente haciéndole un scan facial. Eso es algo totalmente nuevo. Muy pocas empresas a nivel mundial lo tienen. Y nosotros vamos a pasar a ser una más dentro de ese grupo selecto que tiene este tipo de tecnología. ¿Cuál de tus productos tengo que yo adquirir para tener acceso a esta? Cualquiera de viajero. Eso va a estar en todos los productos de viajero. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante poder actuar rápidamente. Si un cliente, luego de hacer la llamada y en el momento en que está realizándose el triaje de la telemedicina, que ahora es básicamente para poder resolver el problema inmediatamente, se detecta que el cliente tiene alguna sintomología diferente a la que me está reportando por el scan que le estoy haciendo, el médico que está atendiéndole ya puede decidir si enviarle a un médico presencial, sin que el cliente me esté pidiendo que le envíe a un médico, o enviarle a un hospital. Entonces, con eso yo ya me puedo anticipar a un posible tratamiento o a un posible estado que no se evidencie con la teleconsulta. ¿Ya? Entonces, esto va a ayudar a que el día de mañana los clientes estén mucho mejor atendidos. Y es para nosotros importante que este tipo de herramienta ya haya sido probada y que pase a ser parte de un portafolio de servicios que lo estamos ofreciendo a clientes. Esta herramienta tecnológica me parece espectacular. ¿Qué otras herramientas tecnológicas están utilizando en este momento ustedes en sus productos? A ver, en lo que son servicios de asistencia a nivel internacional, que básicamente es el tema de coordinación, tenemos un mapeo del proceso que se sigue con los clientes totalmente automatizado. Nuestra intención es llegar al punto de conocer en dónde está físicamente el cliente. Que eso esperamos lograrlo hasta finales de este año
y empezar a generar alertas de seguridad para los clientes. Que eso es un desarrollo que se lo sigue haciendo y que esperamos que hasta finales de año se lo consiga. ¿Por qué? Porque el mundo está constantemente en cambio. Y hay ciertos riesgos y factores que vamos a tratar de evitar y anticipar a los clientes, que eso también es algo importante. Esta solución, con lo que cuentas, puede ser muy atractiva también para el B2B. Es decir, ustedes venden su servicio a empresas y las empresas, normalmente las multinacionales, quieren saber exactamente dónde están sus funcionarios. ¿Tienen también ese canal de venta o van más al B2C? No, vamos al B2B también, pero en este caso eso no estaría disponible para las empresas por un tema de protección de datos. Protección de datos, ok. Esto es básicamente para que nosotros podamos actuar. Es decir, si sabemos que hay una tormenta que va a entrar a México y tengo 30 clientes, que yo sí sé dónde están los clientes, les voy a anticipar. Y eso me va a evitar a mí el día de mañana un problema. O un riesgo innecesario que les estoy haciendo correr a mis clientes. ¿Ya? Un poco es en función a ese tipo de acciones que nosotros podríamos llegar a tomar. Y el tema de comunicación ya va a ser permanente con el cliente. Es decir, cuando tú compras un producto de viajero, se te va a dar la bienvenida. Si quieres un eSIM, ya firmamos el acuerdo con una compañía grande que tiene los eSIM para que puedas llevarte durante el viaje a un precio diferenciador. Dependiendo del producto que compres, podrías tener gratis el eSIM por los primeros 2-3 días o el costo más básico para que tú puedas ir recargando. Ese tipo de servicios estamos incorporando y vamos a seguir incorporando permanentemente. Ahora, en el camino emprendedor, habíamos dicho que tiene, así como el ciclismo o el trail running, muchas subidas y muchas bajadas, muchos desniveles. ¿Nos quieres contar algún fracaso que hayan pasado durante estas más de 2 décadas y qué aprendieron de él? A ver, probablemente en el año 2019 lanzamos un producto nacional pensando en entrar a competir a todas las compañías de salud prepagada y pensábamos comernos del mercado. Fue un fracaso. ¿Por qué? Yo creo que estábamos viendo sobre la mesa. No habíamos bajado a la realidad. Pensábamos que porque nosotros manejábamos bien el tema a nivel internacional, podíamos venir y golpear el tablero y habían competidores muchísimo más grandes que tenían experiencia, sabían cómo estaba el mercado, información, data, y pensamos que nos íbamos a comer. Así como nos comimos cuando arrancamos la compañía, el segmento de asistencia médica para viajes. Y fue un golpe durísimo porque cliente que compró, cliente que se quejó, mal servicio, complicadísimo. ¿Qué aprendizaje sacaron de esto? Primero que tenemos que aprender de los errores. Segundo, que es más fácil desarrollar un producto recibiendo las experiencias del mercado. Eso al producto, el día de mañana, si uno está en la capacidad de cambiar y mirar de otra manera las cosas, recibiendo lo que el mercado te ha dicho, que es el caso ahora de Blumed. El producto salió, pensábamos que iba a tener otra acogida, no tuvo, nos empezaron a dar durante 6 meses un feedback de las cosas que deberíamos hacer y finalmente las terminamos incorporando y sacamos un producto Blumed Select que sale el 1 de julio. Con toda con todo lo que nos nutrió el mercado de lo que deberíamos hacer, y hoy por hoy Blumed tiene Blumed Select, que es un producto que tú lo puedes estructurar un poco a tu medida, y tienes el básico, el que nació originalmente, que es cobertura internacional únicamente y principalmente en España. Puedes luego Blumed es gastos médicos mayores. Gastos médicos mayores. Una de las claves de una buena estrategia, obviamente, es estar muy cerca del mercado. Esto que acabas tú de decirnos se repite una y otra vez.
el último juez del mercado. Sí me gustaría entrar un poquito en el detalle de cómo escuchan ustedes al mercado. Dices que recibieron muchísimos insights, mucho feedback del mercado, pero ¿cómo lo hacen? ¿Ya en la calle? O cuéntanos un poco más del detalle, creo que es Reuniones, interesante. básicamente son todas las reuniones que se tuvieron con los, aquí principalmente, bueno, es únicamente con los brokers de seguros, que ellos iban opinando sobre el tema del producto. ¿Por qué? Porque Ujú, para yo poder vender eh, de una manera importante un producto, quienes me van a vender son los brokers. claro. Ellos conocen el mercado y cotejando las cosas que decía el uno, que decía el otro, durante todo este tiempo, iban saliendo ideas, cambios que se tenían que hacer al producto, eh, por cosas que se tenían que incorporar, cosas que se nos ocurrieron a nosotros, cosas que no hay en el mercado, como por ejemplo, la ley te dice que las preexistencias se deben cubrir hasta 20 salarios mínimos, después de 2 años. Mi producto tiene eso, te puedo subir a 30 salarios y te puedo subir a 40 salarios. Eso significa que con 40 salarios, estás hablando de Ujú, $15,000, podrías operarte un cáncer en España, algo no muy grave, ujú. y tendrías cobertura, pagando el deducible. Es una diferencia, Claro. ¿sí? El hecho de que tú puedas seleccionar que tienes, si quieres maternidad o no quieres maternidad, y otros beneficios que hemos ido incorporando en el plan. Que eso sí marca una diferencia en relación a lo que hoy por hoy se encuentra en el mercado. Porque en precio somos un poco más económicos, no mucho, pero somos más económicos y ahora tenemos mejores beneficios. Me imagino que cuando tú empezaste esto no había tantos competidores, era un mercado un poquito más, si quieres, más amplio, ¿no? Espacio. Ahora imagino que ya es un mercado un poco más competido. Te pregunto, Juan Fernando, ¿qué le hace único o diferente a Blue Card de sus competidores? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué admiras de tus competidores? ¿Qué crees que están haciendo bien ellos? A ver, cuando arrancamos la compañía, me parece que habían 3 importantes, de los cuales desaparecieron 2, quedó uno y nosotros. Ujú. A lo largo de este tiempo han ingresado a pocos competidores. Después de la pandemia, se multiplicaron. No sé qué pasó, Mm, pero aparecieron 100. Y muchas empresas también lo que han hecho es incorporar dentro de sus portafolios la parte de asistencia en viajes. No de una manera correcta a mi modo de pensar, sino como una cobertura que cede en el riesgo a un tercero que ni siquiera está aquí en el país, y así lo han hecho. ujú. Eh, Eso ha generado que hoy por hoy tengamos un mercado muy complejo, que hay más de 20 empresas vendiendo lo mismo, de las cuales hay 2, somos nosotros y una compañía de seguros constituida en el país que tiene también un producto de viajes. Somos los únicos autorizados, los únicos que legalmente han hecho las cosas como se debe hacer. Todo el resto, algún día habrá control y sabremos los nombres. ¿Qué admiro de mi competencia, inclusive de estas empresas que están aquí en el país y que no tienen ningún tipo de regulación? Tienen una facilidad interesante de moldearse al mercado, Mm, ¿sí? Que eso, en el caso de Blue, no es que no la tenga, pero es más complejo porque tengo un ente regulador ujú, ujú. que no me deja hacer las cosas como yo quisiera. Primero tengo que aprobar Claro. y eso toma tiempo. Hoy por hoy es rápido, eso no toma más allá de 2 meses, pero sí es un limitante. Entonces, si tú ves esa dinámica del mercado, se la ha perdido un poco y eso también me ha llevado a que yo el día de ahora tengo un poco, o sea, haya perdido también mercado. Somos los más grandes, sí, pero ya no somos el más grande. Ujú, ujú. Antes teníamos el 60, ahora ese 60% hemos perdido probablemente un 30%, un 40%, pero lo que sí somos hoy por hoy es más eficientes y eso nos permite
mantenernos. Y al estar regulado, yo como cliente también voy a sentir la seguridad de que estoy trabajando con una empresa seria, que cuando esté en España y toco madera, me pase algo, tengo el Sí. respaldo de ustedes, ¿no? Verás, yo sí considero que cuando una compañía como Blue Card está regulada, constituida en un país como en Ecuador, tienes una seguridad. Las otras empresas sí están constituidas acá, pero son, hablemos de representantes entre comillas. Si el día de mañana te pasa algo, tú vas a ir a esa empresa, le vas a reclamar y probablemente te mandan a escribir a cualquier país para que levantes tu reclamo allá, porque ellos a la final no tienen ninguna responsabilidad, porque están comercializando un producto aquí. Entonces, de ahí tienes una gran diferencia. Claro. ¿Qué te mantiene entusiasmado? ¿Qué proyectos están ahí en el roadmap de Blue Card para los próximos 3, 5 años? Verás, a mí me entusiasma muchísimo el tema de Blumed y el tema masivo me está empezando a apasionar porque veo que puede ser un caballo de batalla de alta rentabilidad para la compañía. ¿Sí? Sin dejar de lado lo que estamos buscando con Blue Card en el tema de viajero, que esperamos el próximo año empezar a recuperar con fuerza el mercado. Y quién sabe si es que el gobierno decide empezar a controlar esto, pues vamos a volver a recuperar todo lo que alguna vez tuvimos y probablemente hasta más. ¿Piensan incorporar tecnología? ¿Qué otros servicios van a ir incorporando? Nos contaste este tema del eSIM, que me parece muy interesante. ¿Qué otras cosas se vienen? A ver, la idea es que el cliente pueda estar en permanente contacto o se sienta permanentemente acompañado. Eso es lo que yo estoy buscando, que a través de la parte tecnológica el cliente lo perciba. Porque tú sabes que estás comprando un intangible. ¿Cuándo vas a saber si funciona o no funciona? Cuando te enfermes. Pero si yo por el otro lado siempre te voy a estar dando algo, me vas a percibir de otra manera. Y eso es lo que yo busco con el tema tecnológico. Porque tecnológicamente hablando, tú puedes hacer maravillas. Y vamos a meter mucha inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora en la compañía buscamos que incluso culturalmente la gente me cambie. Y te digo porque la primera vez que me dijeron haga la carta en inteligencia artificial, yo casi me caigo de la silla. Porque me parecía que no estoy apreciando mi intelectualidad, a pesar de que soy pésimo redactando, pero es mi forma y mi estilo. Si bien es cierto, es así, la inteligencia artificial también coge tu estilo. Si tú le empiezas a redactar y a decir cómo hacer las cosas. Y un poco el cambio cultural interno ha sido un poco difícil, porque como que la gente dice, ¿por qué puedo utilizar una herramienta si lo puedo hacer yo? O van a pensar que yo no estoy haciendo las cosas por meter en inteligencia artificial para que se haga. Pero la verdad es que te ahorra tal cantidad de tiempo, si la sabes manejar, que eso, transformarlo a un nivel de servicio y para que el cliente tenga otra percepción, puede ser totalmente diferente y revolucionario. La calidad del servicio es fundamental en muchos negocios, pero en el suyo en particular. Entonces, vuelvo al caso hipotético que me voy de viaje a México, España, Estados Unidos y me pasa algo. ¿Cómo se comunica tu cliente con ustedes? ¿Tiene una app, un canal un número de WhatsApp? ¿Cómo funciona el proceso? Principalmente por WhatsApp. ¿Sí? Puede ser WhatsApp o correo electrónico. Si es por correo electrónico, el operador de la central le va a contactar por WhatsApp. Si es que ya sería muy raro que alguien no tenga WhatsApp cuando está viajando, ya tendría que ser vía llamada telefónica o correo electrónico. Pero el 98, 99% de los casos es vía WhatsApp. Y desde ahí ya se empiezan a habilitar los diferentes servicios. Y es mucho mejor porque el cliente a la final está acostumbrado a utilizar esa herramienta. O sea, yo no creo que podamos encontrar una persona que me diga no sé cómo usar el WhatsApp. Claro. Ahora, y en esa misma línea del servicio al cliente, tú como gerente, como fundador, como dueño de esta empresa,
¿Cómo mides que ese servicio al cliente se esté ejecutando en los estándares que tú quieres? Tiempos, respuesta. Nosotros nos demoramos máximo de 10 a 12 minutos en ofrecer una telemedicina. Nos demoramos máximo 3, 4 minutos en contestar un requerimiento de un cliente. Cuando es llamada telefónica, tenemos 0 llamadas perdidas. Cuando marque el cliente los números correctamente, porque si me han venido a decir, pero es que no me contestaron. Claro, como Damón se olvidó del prefijo, ¿me entiendes? Hay esos detallitos que nosotros no los contamos. ¿Por qué? Porque si no contesta la central aquí en el Ecuador, la contesta en Alemania. Ok. ¿Sí? El 99% de las llamadas se contestan aquí, el desborde lo contesto en Alemania. ¿Por qué? Por diferentes zonas horarias. Y de esa manera, desde hace 3 años, conseguimos que no se pierdan llamadas. Y no tenemos tampoco la necesidad de estar abriendo call center en todo lado. Tengo el más importante aquí en Quito y uno que está en Alemania, que nos recepta todas las llamadas que ya Quito no puede contestar, porque si tienes horas picos, se desborda inmediatamente. Y eso luego nos llega un correo y nos contactamos con el cliente. Ese proceso no dura más de 4 o 5 minutos. Nos están escuchando también algunos emprendedores. Si tuvieras que empezar desde cero otra vez Blue Card, ¿qué harías diferente? No me hagas esa pregunta porque después de la pandemia, de todo lo que ha pasado los últimos años, yo te diría, vámonos a España. A ver, la verdad es que yo no haría nada diferente porque todo lo que tú haces, si lo sabes aprovechar, se vuelven enseñanzas que el día de mañana te forman. Si me dices, ¿volverías a hacer Blue Card? Sí, una y otra vez lo volvería a hacer. Si ya con conocimiento, obviamente habrá cosas que no las haré, pero si no hago esas cosas por conocimiento, voy a caer en otras que me llevarán a tener más conocimiento y que el día de mañana me seguirán haciendo caminar y mejorar las cosas que yo quiero. Porque una idea es lo que yo tenía al principio de Blue Card. Después cambió esa idea y se convirtió en otra cosa. Y si tú me preguntas cómo veía a Blue Card hace 10 años y cómo lo veo hoy y cómo lo veo a 5 años, de aquí a 5 años yo le veo a una empresa totalmente diferente, la que es hoy y la que fue hace 10 años. Totalmente diferente. Y si yo logro conseguir que Blue Card se venda sola, con el mismo equipo y vender 10 veces más, sería maravilloso. Y tecnológicamente tenemos que conseguirlo. Hay que buscar la forma y hay que buscar los mecanismos para que la compañía vaya cambiando y creciendo constantemente. Lo que les puedo decir a los emprendedores es, ustedes tienen una idea hoy. Mañana, si cambia esa idea, aprendan a cambiar. Aprendan a caminar con la idea original, más todos esos cambios que la experiencia ya les está empezando a dar. Y no aflojen, porque el que afloja se queda. Totalmente. Para cerrar el capítulo de la empresa de Blue Card, ¿quieres contarnos alguna cosa más para cerrar esta parte y luego ya pasar al siguiente segmento? ¿Algo más de Blue Card que nos quieras contar? A ver, las compañías se hacen, crecen por su capital humano. Yo creo que eso no se lo ha dicho hasta ahora durante la entrevista y sí creo que es uno de los pilares de cualquier empresa. Si uno tiene buena gente, esa gente es la que construye conjuntamente con las cabezas dónde quieren llegar. ¿Cómo identificar esa buena gente? ¿Qué haces tú? A ver, yo valoro mucho el compromiso de la gente, la honestidad. Eso para mí son valores que no son negociables. Pueden tener falta de conocimiento, pueden tener cualquier deficiencia, pero si saben afrontar los problemas y saben decir las cosas de frente, yo creo que esa persona es muy valiosa.
Y esa es la gente que ha hecho que crecer a lo largo de todos estos 22 años a la compañía. Gente que está, gente que ha salido, gente que ha aportado con un granito o muchos granitos a lo largo del tiempo. Pasamos, Juan Fernando, al segmento de preguntas más cortas. ¿Cómo definirías el éxito? ¿Cómo definiría el éxito? Culminar satisfactoriamente una idea que uno lo ha desarrollado en el tiempo. Uh-huh. ¿A qué le tienes miedo? Creo que al fracaso. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en la vida? Ninguna. Todas han sido malas. Haberle dedicado tantos años O sea, a la empresa. a ver, el día que me retire te puedo contestar esa pregunta para ver si es que realmente fue buena inversión o Si no valió buena la inversión. pena o no. Yo no hago las cosas por plata, la verdad. Yo creo que más está la satisfacción de que las cosas funcionen y que las ideas perduren en el tiempo. Si me voy con 10, me voy con 1, me da lo mismo, la verdad. Y creo que eso yo he aprendido en estos últimos 2 años, que a mí me ha cambiado la vida y la forma de pensar en muchas cosas. Porque tú te vuelves normalmente una persona, cuando empiezas a tener éxito, muy materialista. Yo hoy por hoy estoy tratando de deshacerme de todo lo material, la verdad. Prefiero viajar más ligero. ¿Hubo algún punto de inflexión para que hagas ese clic? Yo creo que 2 cosas. Uno, me casé. Mi esposa me ha cambiado la vida. 2, me diagnosticaron cáncer en el mes de septiembre del año pasado. Eso me llevó a reflexionar mucho. Obviamente me hice tratar en España, hubo un cambio del diagnóstico, ya no fue algo tan grave como lo que se pensaba, ya es un tema muy tratable y solucionable. Pero eso te pone los pies sobre la tierra y dices, ¿para qué tanto? Si con poco viajo más tranquilo, no necesito gran cosa. Y la verdad es que eso a la gente le mueve, te cambia. Y el hecho de estar y vivir así, yo creo que es más fácil que con todo lo que la gente te puede ver que tienes o uno puede empezar a presumir, porque hay gente que lo hace así, otra que no. Entonces yo sí prefiero viajar mucho más ligero hoy por hoy. ¿A quién admiras? A mi esposa. Por ¿Qué crees aguantarme, ¿no? No, aparte pero de aguantarte, ella. ¿qué cosas te ha traído a la vida, digamos, incluso profesional? Yo creo que ella me ha hecho ver las cosas, como te decía, de una manera totalmente diferente. Y creo que la admiración que le tengo a ella, también tengo una admiración muy especial a mi hija, porque mi hija es muy parecida a mí. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que esas 2 mujeres son las que realmente tienen y se llevan mi admiración. Cuando te dan la noticia del cáncer, ¿crees que la muerte se vuelve algo más cercano y eso también tiene de alguna manera un despertar en las personas? ¿O cómo lo ves tú? No, más bien lo que a mí me pasó fue como que es un golpe a cómo estás viviendo. ¿Cómo vas a tener que vivir? Sí, son miles de preguntas que te llegan a la cabeza porque no sabes exactamente, es un periodo de tiempo donde tú no sabes qué es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque no tienes la información. Y durante ese proceso tú empiezas a pensar mucho y a reflexionar sobre lo que tienes, cómo vas a hacer, qué vas a dejar, qué no. O sea, son miles de cosas que se te pasan por la cabeza. Pero el rato que ya empiezas a sentar esas ideas, y esto lo puedes llevar a todo nivel, profesional, Uh-huh. sentimental, laboral, deportivo, el rato que tú ya tienes la información,
ya sabes lo que debes hacer. Y simplemente es ejecutar. Y yo me di cuenta que había cosas que las estaba en mi vida personal haciéndolas no tan bien, no las estaba haciendo bien, otras sí, y empiezas a cambiar. Y empiezas a darte cuenta qué es lo importante y cómo hacer las cosas. ¿Cuál fue el cambio más radical que ¿Sabes? hiciste? Eso de sentir que tienes temas materiales, a ese sentimiento de que ya no necesito De soltar. estar más libre, ese es el cambio más importante que he sentido. Muy interesante, Juan Fernando. Gracias por compartir eso con nosotros. Para ir cerrando, ¿tú estás activo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿En qué redes puedes seguirle a Blue Card? En Blue Card estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, creo que son todas. Yo normalmente no publico mucho, soy una persona que me gusta tener un perfil bajo, los éxitos se deben a mi gente. Y en cualquiera de esas redes sociales nos pueden encontrar o en la página web de la compañía, que es www.bluecard.com.es. Excelente. Para cerrar, ¿quieres compartir alguna cosa más? No, yo creo que he contado bastante. Hemos hablado bastante. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por tu tiempo. Marcelo, un gusto. Estoy a las órdenes. Gracias.